2, 3. Hay una frase maravillosa que nos dejó el Señor a través de nuestro hermano José Darío, el programa pasado. Lo que no recuerdo es si esa frase la dijo la hermana Ela Branham o la dijo la Santa Madre de nuestro hermano José Darío. Pero la frase dice así:
Las almas nobles construyen grandes castillos con las piedras que les arrojan sus críticos. Ay, Dios. Parece fácil, ¿no? Pero nos afectan las cosas. Amados, Dios los bendiga. Qué privilegio estar nuevamente aquí. Hemos pasado una semana maravillosa a pesar de la lucha y prueba. Aquí estamos, agradecidos con el Señor por un año más de vida que me ha dado. Ya yo soy modelo 63 y estoy cumpliendo 63. Gloria a Dios. Ahí vamos para el piso número 7. Agradezco a todos los familiares, parientes, toda la parentela, a los hermanos y amigos que me enviaron sus saludos de una u otra manera. De igual manera, mis preciosos hijos, la princesa Raquel y el príncipe Dani, mi querida Yeye, mi amada esposita, mi querido Aaroncito y todos los que me han felicitado. Muchísimas gracias por su amor y su bondad. Bien, más vale una flor en vida que un ramo de flores después de muerto. Gloria a Dios. Perdónenme, hermanos, esta persona humana, como humano a veces me molesto mucho y a veces, usted sabe, se quiere una vez hasta bajar de la cruz, sino que me molesta cuando vienen las críticas y todas las cosas, sobre todo cuando uno ve que no hay buen espíritu, sino que hay un espíritu allí como queriendo dañar imágenes, ¿vio? Entonces eso un poco molesto para mí. La razón por la cual le permití al hermano José Darío Gómez expresarse, estoy en programa, es que a él le dijeron cositas aquí por las redes, o sea, aquí por el programa. Los hermanos aprovecharon que estaban en el programa y le escribieron cositas, descalificándolo de una manera tremenda, diciéndole cosas malucas, feas, groseras, es decir, maluco, todo eso. Entonces, cuando arrancamos el programa pasado, él me pide a mí el favor de que le permita responder a por lo menos a uno o dos hermanos. Y mal haría yo en no darle la oportunidad de que él se defendiera. Entonces él se defendió. Pero hoy no nos vamos a defender de nada. Si ustedes quieren seguir diciendo cosas, síganlas diciendo. No hay ningún problema. No nos vamos a desgastar más con esto. Yo lo único que sé es que yo escuché a nuestro precioso hombre que tenemos aquí en la escena, le creí y yo no creo estar siendo asaltado en mi buena fe. Así que paramos de contar con eso. Bien, mis amados. Entonces vamos derechito a la palabra de Dios porque el tema que traemos hoy es la tercera parte de Ay, varón, hágame el favor y pones el celular de manera horizontal. Eso, así. Perfecto. Para que no se nos metan esas rayas negras a los lados. Buenas noches, pastor. Dios lo bendiga. Oiga, hoy está desde Panamá, ¿no? Dios te bendiga. Te saludo desde Ciudad de Panamá. Te felicito de cumpleaños. Bueno, estamos acá en Ciudad de Panamá porque hoy estoy muy contento porque acabo de fundar mi tercera empresa con un hombre muy reputado del mensaje, un gigante de la fe, pero además un gran empresario, el doctor Hernando Gutiérrez Prado. En el pasado fue director nacional de ProLibros, un hombre muy sabio, muy prestigioso y creyente del mensaje de la hora. Estuvimos hoy recibiendo nuestra oficina, firmando la constitución de la compañía, una multinacional que se llama Triunidad Cerebral Editores. Maravilloso. Estamos muy contentos acá para la gloria de Jesús. Ofrecemos esa compañía para Dios. Amén. Pues mil felicitaciones, varón de Dios. Vuestras victorias son también nuestras alegrías. Bien, mi santo. Vean, quedamos aquí para que nos vamos. Amén. Bueno, nos queda decir el otro programa, porque por ahí tengo yo pendientes a unos siervos de Cristo que les estoy corriendo, les está corriendo, pero es que eso está muy bueno. A ver, el campo fue hablando del rey David, ¿no? Sí. El campo fue su primer entrenamiento al liderazgo.
El verdadero éxito comienza cuando se vive correctamente en lo oculto. O sea, si hace algo bueno en lo oculto, lo que resulta afuera es también exitoso. La victoria ante el gigante no fue improvisada, fue el resultado de un entrenamiento anticipado a un, anticipado a un escenario mayor. O sea, que no lo tomó por sorpresa. El peor enemigo del progreso es el miedo. Se mantuvo íntegro en medio de la injusticia. Ay, eso sí nos falta a nosotros, nos falta mucho eso. David supo administrar el favor sin convertirlo en soberbia. No se volvió arrogante. Eh, com, comportamiento de perdón a sus enemigos. Él mantuvo el comportamiento de perdón a sus enemigos de una manera asombrosa. Las almas nobles, bueno, eso ya lo leí, ¿no? Las almas nobles construyen grandes castillos con las piedras que les arrojan sus críticos. ¿Esto lo dijo la hermana Ela o su querida madre? Mi mamá me lo enseñó cuando tenía 5 años. Ok, maravilloso. Oiga, pero tremendo, ¿no? Nos mandó al resumen de las edades, párrafo 45. En los dos libros está tanto en el azul como Sí, en el rojo. Se va uno a la última parte, que es el resumen de las edades, el párrafo 45, y ahí nos habla de el estado real de la vid verdadera y de la vid falsa. así es. Entre otras cosas, leía de Mano Branham, en alguna parte lo leí, sé que está ahí, que dijo que la vid falsa termina en comunismo, dice el hermano Branham también, ¿no? Así es. Bueno, eh, preparación constante. Entonces pones el ejemplo de la tortuga, como la tortuga sin prisa pero sin pausa. Maravilloso. David no dejó de aprender cuando empezó a ganar reconocimiento. David, el eterno aprendiz. Y quien cree que llegó, deja de creer. Pastor, yo creo que por ahí vamos. Por ahí Bueno, vamos. ¿Yo? vamos a continuar, varón amado. Bueno, eh, es muy, muy maravilloso tomar este ejemplo de David porque la Biblia reconoce a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Y desde ese punto de vista, es muy la señal. Es David el que Sí, llama en la Biblia diciendo espíritu noble me sustenta. Sabemos que ese espíritu noble es el Espíritu Santo que nos permite caminar en paz, en armonía. Algo que quiero resaltar de David es eso, él frente al poder no se obnubiló, no se ensoberbeció, sino que siguió entendiendo que tenía que seguir progresando. Y eso aplica muchísimo al poder, porque finalmente David estaba siendo preparado para el poder. En el mensaje del gran guerrero David, el santo profeta dice que David tuvo varias instancias para llegar al poder. Fue primero elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo, luego fue llamado, ¿sí? Luego fue ungido y luego fue posicionado. Pero vemos que entre la transición de la unción y la posición, pues pasaron muchas cosas en su vida, ¿no? Entonces, David entendió el valor, y ojo con esto que voy a decir, de la preparación constante. La preparación constante es definitiva, porque, y esto para todos los cristianos, quien cree que ya llegó, deja de crecer. Lo voy a repetir, hermano. Quien cree que ya llegó, deja de crecer. Y sí. esto ha pasado con muchos grandes hombres que Dios les ha dado muchas cosas, pero están
apuntando a los lauros del pasado, a todos esos logros y edificando una autoimagen que debemos dejar a un lado, hermano. Nosotros tenemos que apuntar a la gente a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos en un proceso. Es decir, Sí, David nunca se conformó con lo que había alcanzado. No, esto es importantísimo. Nunca se conformó con lo que había alcanzado. Pero, ojo, tampoco se desesperó por lo que no había llegado. Es decir, él manejó un equilibrio perfecto entre la gratitud de lo que ya había alcanzado y la visión de lo que venía por delante. Y esto es importantísimo porque vamos a ver en el desarrollo varias cosas. Entonces, vamos a decir de esta manera algo fuerte, hermano. El liderazgo de David comenzó mucho antes de recibir su título o su reconocimiento, primero como un gran general de Saúl y después como un gran rey sobre Israel, el más grande de todos los que ha habido. ¿Sí? Entonces, lideró, y ojo con esto, con el ejemplo, uno. Dos, con coherencia. Y tres, con servicio. Mire, y estas son tres cosas que deben caracterizar hoy a los cristianos, hermano. Ejemplo, lo cual es testimonio. Coherencia, lo cual es el equilibrio entre lo que siento, pienso, hago y digo que hago. Y servicio. El profeta de Dios siempre pone el servicio como algo absolutamente importante. Vida eterna es vivir para otros, pero para vivir para otros tengo que estar muy preparado. Entonces, las personas empezaron a seguir al gran rey David, no porque él lo impusiera, y acá hay un detalle que quiero que veamos y que es muy hermoso, sino porque lo reconocían, hermano. Quiero que veas esto. O sea, la gente captaba que en él había algo especial, que en él había algo diferente, que en él había un señorío y una actitud de bondad y de servicio hacia los demás que se le hacía que está el mundo... moviendo mucho el celular, varón. ¿Cómo? Se le está moviendo mucho el celular. Y lo que pasa es que lo tengo en la mano porque como estoy en el hotel no traje el soporte. Dios mío. Ay, pobrecito. Vea, y eso sí que es cansón. ¿Y no tienes manera de poner por ahí alguito para que lo puedas parar? Tranquilo, hacemos la pausita ahí, no hay problema. Se congeló. ¿Oyes? ¿Aló, me oyes? Sí, sí, lo que pasa es que está congelado, está congelado. Ahí está bien. Ahí está perfecto, pero no lo puede dejar ahí quietico. Lo que pasa es que lo estoy teniendo con la mano izquierda, pero trataré de dejarlo lo más quieto posible. Ay, Dios mío, y eso es difícil porque uno cuando está hablando está moviendo las manos. Pero, Pero venga, le decía, no tiene nada, si quiere búsquese algo por ahí, algo que haya por ahí para que lo puedas poner, trancar por la parte de atrás. bueno, ahí voy, tranquilo, ahí vamos a lograr. Entonces decía que a David lo reconocían y eso revela un principio que es muy clave, hermano. Y es que, ojo, la influencia verdadera no se decreta, no se impone, se construye. David, los valientes de David eran los endeudados, los que estaban enlutados, los que estaban emproblemados, los que estaban cansados, los que estaban marginados. Y qué hermoso, David los transformó en valientes, hermano. Quiero que veas eso. Sí, El liderazgo de David cambió hombres terribles, ordinarios, en valientes. El profeta dice que esos valientes de David representan a la novia de Jesucristo, ¿sí? No llegamos a Dios en una manera adecuada, llegamos en crisis, llegamos en perturbación, pero Dios transforma nuestra vida a través de la palabra ungida de la hora. Entonces, ojo, David no los transformó en valientes por manipulación, sino por dirección clara. Quiero hablar de esta parte, lo que significa una dirección clara.
un captar la visión. David tenía la visión clara y por lo tanto transmitió una visión clara a aquellos que lo seguían. Voy a decir acá algo hermoso, hermano. David supo ver el potencial donde otros solo veían problemas. Otros solo veían hombres endeudados, hombres emproblemados, pero David supo ver que el potencial y esa capacidad de desarrollar personas, pues es uno de los activos más valiosos. Y hablo de activos porque es un activo más valioso en cualquier sistema económico actual. Recuerden, estoy trayendo la vida de David mostrando toda la parte espiritual, pero económica, porque no podemos separar lo uno de lo otro, ¿sí? Los líderes que prosperan a nivel de todo orden no son los que controlan, hermano, no. Los líderes que prosperan son los que forman, los que nos atrevemos a formar a los demás. El profeta habla de que nosotros tenemos que pasar un proceso de ser limpiados, moldeados y formados. Y el apóstol Pablo nos dice que no descansaría hasta haber formado el cuerpo de Cristo en nosotros. Entonces quiero que tengamos claros, quien prospera es aquel que se atreve a formar a los demás, ¿sí? Entonces David avanzó desde pequeño hasta el gobierno, porque nunca, ojo, nunca despreció ninguna etapa. O sea, él no tomó atajos, él pasó todo el proceso paso a paso y es algo que muchas veces los cristianos hoy no quieren hacer, ¿sí? Nunca despreció ninguna etapa. David honró cada parte del proceso. David administró cada oportunidad. Ojo, cuidó su interior con mucha más diligencia que su imagen exterior. Mire, voy a decir algo acá muy tremendo, hermano. El carácter, cuando viene la prosperidad, porque estamos hablando de los cristianos frente al poder, cuando viene la prosperidad, si una persona no tiene el carácter adecuado, pues se degrada, lo corrompe el poder. Como dijo Abraham Lincoln, presidente de Estados Unidos, si quieres conocer la verdadera naturaleza de un hombre, dale poder. Poder. ¿Verdad? Con poder se corrompen. Pero no pasó así con David. David no buscó atajos. David no aceleró tiempos como muchos quieren hacerlo y no sacrificó carácter por conveniencia. ¿Sí? Es decir, ojo, esto es súper importante. Entendió que el verdadero éxito no es llegar rápido, hermano. No, sino sostenerse correctamente. O sea, no basta alcanzar la cumbre. Ahora tengo que aprender a mantenerme en la cumbre. Mire, el hermano Branham coloca un ejemplo muy tremendo con el halcón, comparándolo con el águila. Dice que el halcón puede volar a la misma altura que el águila, pero que cuando llega a esas alturas se desequilibra, no puede mantenerse allí. Entonces, el verdadero cristiano, si Dios le da la oportunidad de revestirlo de un poder humano, de una influencia económica, no se va a corromper con eso, sino que va a entender su función de servicio en humildad y de ayudar al pueblo de Dios en sus dificultades y de mover esa influencia para hacer que el mensaje llegue, ¿no? Entonces, Amén. cuando eso pasa, y en el caso de David muy específico, empezó a manifestarse algo más profundo que la valentía o la fe. Y se hizo, ojo, una evidencia en una comprensión práctica de cómo administrar lo que Dios le había confiado. Recuerden, comenzó siendo un pequeño pastor y fue responsable con respecto a ese acto. Y al aprender a cuidar algo que no era suyo, pues después cuidó con mucho cuidado todos los bienes, la riqueza, el poder, la autoridad, la fama, la gloria que Dios le dio. Yo quiero hacer aquí una claridad, porque un hermanito dijo algo muy especial, dijo, ojo, David no fue sacerdote,
La Biblia dice que que David fue pastor, pero en otra parte dice que fue el pastor de Israel, no solo pastor de ovejas. Para ser pastor de Israel, ojo, ciertamente David no fue un levita en el caso extremo de la palabra de donde salía el sacerdocio, pero cumplió funciones levíticas y Jesús lo aplaudió por eso. Por ejemplo, una vez David iba con todo su ejército, llegó a un lugar donde estaba diciéndole a un sacerdote que le diera los panes de la proposición, los cuales solamente podían comer los sacerdotes del templo. Y el sacerdote le dijo, ¿estáis limpios? Y dijo, estamos limpios, no hemos tocado mujer. Y David comió los panes de la proposición, como si hubiera sido un sacerdote. Entonces hago la claridad con profundidad. No fue un sacerdote levita, pero cumplió una función sacerdotal y Jesucristo lo aplaudió en el Nuevo Testamento por eso. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a veces nos tragamos el camello y colamos la mosquita y no nos damos cuenta de las funciones profundas de las cosas. Por ejemplo, Sí, señor. puede ser profeta y rey al tiempo, pero David fue profeta y David fue rey, según la Biblia y según el mensaje. Ahora, David no fue el profeta mayor de su edad. El profeta mayor de su edad fue el profeta Natán, pero David fue profeta. ¿Ve? Entonces tenemos que mirar que el caso de David es un caso muy especial. Por ejemplo, David, algo que lo hizo grande, es que nunca pensó en términos de resultados, hermano. No, de resultados inmediatos. No, él pensaba en qué, en procesos sostenidos. Yo quiero que pensemos esto, porque es que el resultado inmediato es la autogratificación, la fórmula 540. 5 minutos de placer, 40 años de problemas. ¿Sí? Sí. Queremos las cosas fáciles, queremos el atajo fácil. Y voy a decir un dato durísimo. Y yo sé que esto va a recordarles a algunos que cometieron ese error. Hace algunos años en nuestra amada Colombia pasó un fenómeno, una gran estafa a nivel mundial, llamada DMG, con el señor Murcia, y muchas personas perdieron dinero en DMG. Bueno, si personas insulsas y personas poco espirituales perdieron dinero, pues era lógico, porque esas personas quieren hacer dinero rápido. Pero lo raro es que pastores de este mensaje, con sus iglesias enteras y con hombres prestigiosos, también perdieron dinero en DMG, mostrando que tenían una inmensa inmadurez espiritual, una codicia equivocada y una ignorancia supina de cómo se produce el dinero. Se dejaron meter los dedos en la boca porque no tenían el bagaje espiritual para entender que las cosas fáciles no suceden en la vida. Y lo estoy diciendo en serio, ¿no? Y no me voy a poner a mencionar nombres, pero hombres de gran reputación perdieron millones de millones en DMG, ¿no? Entonces, eso muestra la falta de madurez interna y de carácter y financiera, los cuales estos hombres espirituales cayeron por falta de dirección. Entonces, David tenía una cosa hermosa, hermano, que valoraba primero el camino antes que la recompensa. Y aquí voy a decir una cosa preciosa, hermano, preciosa, entendiendo que el resultado siempre es frágil cuando no está respaldado por una estructura interna sólida. Volvemos al punto. El resultado siempre va a ser muy frágil y se puede perder cuando no hay una estructura interna sólida, lo cual es equivalente a carácter. Y esta forma de pensar de David lo protegió de uno de los errores más comunes del liderazgo y de la prosperidad, y es obsesionarse con el fruto, o sea, con el resultado, sin honrar la raíz. Entonces, aquí yo estoy hablando de algo muy profundo y muy estructural, porque estoy hablando de los cristianos frente al poder. No significa que no hayamos cristianos que Dios no haya escogido para llevarnos al poder. A mí personalmente me está escogiendo para llevarle el mensaje a denominaciones, a reyes, a príncipes, a presidentes. Y eso no quiere decir que yo ame la política o que esté en eso, no, hermano. El profeta Isaías andaba en palacio con Usías, pero tenía claro su lugar y su posición.
Pero lo que le trato de decir es que, ojo, el poder embriaga. Y si usted no está bien parado, si usted no tiene el carácter, se va a meter en problemas. Entonces David sabía, aunque quizás no lo expresara con palabras modernas, que todo crecimiento verdadero, escúcheme, todo crecimiento verdadero requiere orden antes de expansión. Todo crecimiento verdadero requiere orden antes de expansión. ¿Mm? Cuando comenzaron a llegarle oportunidades a David, David no las consumió de forma impulsiva, ¿no? Como que, oh, todas las oportunidades, venga, las tomamos. No, él supo administrar el favor, el reconocimiento del pueblo. Mire, y este es un tema que casi nunca se toca, porque yo he visto grandes hombres de Dios que el pueblo los empieza a alabar de una forma que ellos ahora viven de la autoimagen y de la alabanza, olvidándose que esa buena fama se las da Jesucristo, hermano. Un verdadero hombre de Dios no puede estar viviendo de los aplausos. Tienen que tener claro quién es en el secreto de su cuarto, quién es en los verdes pastos, cuidando las ovejas, porque más allá de los aplausos son buenos, pero encandilan. Si solo me fijo en los aplausos, voy a perder la razón de ser, voy a perder el norte, ¿sí? Entonces, en el caso de David, las victorias y la cercanía al poder no lo llevaron a perder el control. En ningún momento vemos. Dice que se conducía prudentemente entre los ejércitos de Dios, ¿ves? Y se conducía con sabiduría, ¿ves? O sea, él empezó a llegar el poder y él lo administró de una manera magistral. Él comprendía que el favor mal administrado se convierte en una carga. Y te lo digo en esta hora, cristiano, tú que me escuchas, el favor mal administrado se convierte en una carga. Entonces, en lugar de usar cada oportunidad, David, para exaltarse, la utilizó ¿para qué? Para prepararse. La utilizó para crecer. Y eso le agradó mucho al Señor. Él aprendió a esperar, aprendió a observar, aprendió a cada día, lo que decíamos la vez pasada, un eterno aprendiz. Es decir, no usó jamás su ventaja momentánea para destruir a Saúl, por ejemplo. Es una parte hermosísima. Tuvo Sí. en dos ocasiones la oportunidad y él tenía razones humanas para hacerlo. Vamos, Saúl lo estaba buscando para matarlo. Era su vida o la de él, pero él fue respetuoso y esa decisión de no usar la oportunidad para acabar hacia la loca con el ungido da una gran enseñanza también financiera, hermano. ¿Cuál? Un principio financiero y de liderazgo extremadamente vigente. Ojo, nunca lo olviden, no todo lo que es posible es conveniente. Él tuvo la posibilidad de matar a Saúl, pero no todo lo que es posible es conveniente. Conviene, Exacto. conviene. Pues basándose en eso dijo, no todo me es lícito, pero no todo Me me lleva. conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, ¿por qué son principios que aplican en lo financiero? Porque a veces la vida nos coloca cáscaras para ver cómo vamos a reaccionar. Y ahí es cuando la gente inmadura dice, uy, este es el negociazo, nos vamos a llenar, nos vamos a embilletar, y esto, y es aquí, y es ahora. Y caen en las trampas de DMG y de locuras que no son pertinentes para un hijo de Dios. Yo sé que estoy diciendo puede sacar llaga y si la gente que escucha, que escuchan hombres de Dios y pastores que cayeron en esta trampa, y yo no sé si a estas alturas se han arrepentido más allá de haber perdido un dinero del acto de falta de cordura, de pensar que el dinero fácil es lograrlo. Ahora, Pero yo creería, pastor, que de pronto fue una etapa también como de aprendizaje para ellos, ¿verdad? claro, de aprendizaje con dolor. Mira, en la vida se aprende o por dolor o por Sí, revelación. sí, me hiciste acordar de mi abuelo. Dice, en cuanto a los tropezones. Claro,
Pero cuando tú aprendes por dolor es porque te estás metiendo por el camino que no es. No estás bien Entonces, informado, sí, exacto. Mira algo profundo, bien formado. Ujú. algo profundo. David nunca se asumió terminado. No, David todo el tiempo se continuó fortaleciendo, fortaleciendo su discernimiento, su capacidad de gobernar emociones, su entendimiento del tiempo. Fíjate eso tan profundo. Él sabía que iba a ser el rey de Israel porque el profeta Samuel lo había ungido en su casa allá en Belén. Sin embargo, sabiendo que iba a ser el rey de Israel, no adelantó el proceso cuando tuvo 2 veces a tiro de muerte a Saúl. Él pudo haber dicho, no, yo soy el rey, venga, lo pelamos. No, no hizo Ujú. eso. ¿Por qué? Porque él tenía discernimiento de tiempo. Él sabía que así como Dios le había dado la unción, le iba a dar la posición. Y ese Iba saber, a llegar iba a llegar a ser rey sin necesidad de matar al otro. amén. Y fíjate, ese saber esperar y ese comprender el tiempo, ojo, como activo, es una de las marcas más claras de la sabiduría financiera. Porque la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y esto Ujú. es poderoso, hermano. Mire, hoy cuando recibimos nuestra oficina en el centro financiero más importante de Panamá y mirábamos esos edificios tan hermosos, me sentí como en el Bajo Manhattan, hermano. Dije, Señor, cosa tan impresionante. Primero, estar asociado con un hombre tan ilustre como el gran doctor Hernando Gutiérrez. Y segundo, ¿de dónde, Señor? Un hombre que no servía para nada como yo. Tú me has dado tantas bendiciones. La tercera empresa, que es una multinacional, que va a impactar naciones. Y entendía yo que es porque el Señor muestra un proceso. Por eso estoy hablando de esto de David, no creyéndome yo David ni nada de eso. Yo soy un obrerito de la hora undécima. Pero estoy colocando este ejemplo de David como hombre conforme al corazón de Dios para que todos los cristianos podamos ver cómo Dios siempre va a exaltar al humilde y siempre va a humillar al que se ensoberbece y al que quiere autopromoción. ¿Por qué? Porque mire, y aquí voy a decir algo durísimo, hermano, y esto va a pegar duro en el corazón y en los bolsillos de los que me están escuchando, porque el impaciente gasta futuro para aliviar el presente. Por ejemplo, una persona le llaman, le dice, no, te vamos a dar una tarjeta de crédito, tienes 20 Sí, millones de cupo, y la persona cree que tiene 20 millones, no, no tiene nada. no tiene nada. Simplemente tiene la oportunidad de usar eso y si lo usa bien va a ser maravilloso. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Están gastando el futuro para aliviar el presente. Pero ¿qué hace el sabio? Escúchame, el sabio invierte el presente para sostener el futuro. Y esto sí que es un tema importantísimo, hermano. Y David invirtió años de espera para evitar décadas de inestabilidad. Ojo, por eso David, y la gente no ve esto, David dejó hecho todo a Salomón, hermano. El uso correcto de los recursos también se volvió absolutamente evidente en su vida. David no despilfarraba nada de lo que recibía, hermano, ni emocional ni materialmente. Y este es un aspecto que hay que resaltarle. Fíjate que estamos hablando aspectos de la vida de David que nunca se han hablado, pero que son la realidad. Que cuando lees su historia te das cuenta que eso fue exactamente lo que pasó. Nunca despilfarró ni emocional ni materialmente. ¿Qué hacía? Cada victoria fortalecía su influencia, pero esa influencia era construida de manera progresiva, no forzada, no buscó controlar, no, David siempre buscó el beneficio del pueblo de Dios, buscó ordenar. Fíjate, David no quiso imponer autoridad, dejó que la autoridad emergiera en su vida naturalmente. Y ese es el tipo de autoridad responsable. ¿Ves? Porque no es algo, ese que le tiene que decir al otro, respéteme porque soy su pastor. Bueno,
está un poco desorientado, Ujú. Sí, desubicado. oiga, eso es un punto fuerte, ¿no, pastor? No, Eso es un punto fuerte porque eh, cómo poder cómo poder, tanto el pastor como la oveja, el creyente, manejar esos niveles de respeto, de no cruzar esas líneas. claro, porque es que mira, ese tipo de liderazgo que positó David, por eso era un hombre conforme al corazón de Dios, es escaso hoy, pero sigue siendo absolutamente indispensable, hermano. ¿Por qué? Porque los sistemas, ojo, lo que voy a decir es muy fuerte, los sistemas colapsan cuando crecen más rápido que la madurez de quienes lo dirigen. Ojo, voy a repetirlo, los Ujú. sistemas colapsan cuando crecen más rápido que la madurez de Del quienes líder. dirigen. El profeta de Dios dijo que madurez es perfección. Y yo creo que la madurez es el momento en que uno deja de engañarse a sí mismo Yo y creo obedece también lo mismo. de su propia conciencia. Es decir, no se cree los títulos. Finalmente, el gran filósofo Goethe dijo que el título no era más que la máscara que nos dan para cubrir nuestra ignorancia. Vuelvo Repita los eso. El título no es más que la máscara que nos dan para cubrir nuestra ignorancia. Yo creo que Sí. cuando nos aproximemos a las ovejas como seres humanos falibles, tan frágiles como las ovejas, vamos a aspirar a un buen ministerio, porque el buen pastor huele a oveja, el buen pastor no huele a soberbia, no huele a orgullo, no se puede aproximar uno a alguien que se crea infalible e invulnerable. No, nos aproximamos y tomamos cariño de aquellos que en virtud de su humildad y de su reconocimiento de su humanidad pueden llegar a comprendernos y aconsejarnos frente al camino y al devenir de lo que es ir hacia la eternidad, hermano. Y eso que estoy diciendo es muy del alma, hermano. ¿Por qué? Sí. Porque hoy hay un gran abismo, De igual manera el creyente, ¿no? por supuesto, por supuesto. Y hoy hay un gran abismo entre lo que se llama el laico y el ministro, porque se le ha, y claro, Dios le dio una autoridad al ministro, pero la autoridad que le dio no es para ser reconocido como alguien mayor, no, la autoridad que le dio es para un servicio. El Señor fue claro y dijo, el que quiera ser más grande entre ustedes debe ser servidor, siervo de siervos. Pero, pero vemos esto, hermano, realmente vemos esto. Entonces, David nos muestra una cosa que a mí me gusta mucho, y es que la prosperidad sin un propósito es estéril, hermano. Ojo, la prosperidad sin un propósito es totalmente estéril, La ¿sí? prosperidad sin propósito es enteramente estéril. Esto es profundo. Por eso yo te dije que te iba a decir cosas muy del alma, muy profundas, muy recibidas de rodillas, sacando conclusiones en un momento muy interesante de mi vida, en donde obviamente el Señor me ha colocado en eminencia, en autoridad, en poder delante de Dios y de los hombres. Pero eso no me hace más ni menos, hermano. Simplemente todos nosotros somos transitorios, somos llantas de repuestos y tenemos que honrar aquello que Dios nos ha otorgado para su gloria, porque Dios no va a Amén. compartir gloria con nadie, hermano. Y eso de que hoy soy grande, hoy esto, no, no. El profeta dice que todos somos pequeñitos para Dios, pero en otro lado dice que todos somos grandes para Dios. Es decir, me enternece saber que somos importantes para Dios. Me conmueve saber que Dios pensó en nosotros cuando nosotros ni siquiera lo estábamos buscando. Claro, claro, amén. Y una cosa, ¿Ah? pastor, y una cosa maravillosa que el Señor permite que al que honra, honra y al que pecho, pecho, ¿no? Amén. En eso me hace acordar de tantas cosas. Mira, yo en mis comienzos, yo vengo de una familia muy bien. Mi padre era un hombre que tuvo mucho dinero, muchos títulos, un hombre muy importante, no solo en Colombia, sino en el mundo. Pero por muchas circunstancias, yo llegué al mensaje quebrado, una moneda, hermano.
Yo Sí. viví en Zapaté, donde los locos, ¿sí? Y el ¿Cómo? tabernáculo de Bogotá, mi iglesia madre, quedaba bastante lejos de Cibaté. Y yo tenía tanto anhelo de amar al Señor y de ir a adorarle, que a veces me tocó irme a pie a Cibaté. De Cibaté a la iglesia, ¿puedes creerlo? Me demoré 10 horas caminando y sin un peso, pensando cómo me voy a devolver. Y como era un hombre que tenía mucho almidón todavía en mí, mucha soberbia, yo recuerdo un viernes muy conmovedor, llegué, adoramos al Señor y cuando salí de culto no tuve el valor de decirle a nadie que me prestara unos pesos para devolverme, hermano. Y yo estaba ahí, yo decía, Señor, ¿a quién le digo? Yo miraba caras, yo decía, ¿a quién le digo? ¿A quién? Bueno, fue saliendo todo el mundo, después salió el hermano Fabio Bernal, y quiero contar esto porque fue muy hermoso. Mi hermano Fabio me dijo, ah, tranquilo, mi hijo, hasta luego, y se despidió de mí, se subió al carro y se fue, y yo dije, wow, bueno, de día 10 horas para acá bien, pero de noche voy a llegar al amanecer, Dios mío, qué angustia, pero yo ya estaba preparándome psicológicamente para tomar camino, y de repente el hermano Fabio llevaba 100 metros, estaba ya en la panadería de Doña Elvia y devolvió el carro. Y lo puso frente al tabernáculo de Bogotá, se bajó y me dijo, el Señor me dijo que te diera esto. Y me dio 50,000 pesos de esa época, en el año 97, hermano. Lo cual me daba para hacer mercado, para irme. No, fue mostrándome en su gracia, en su misericordia, eh, que el vaso era un vaso ungido, que él no sabía mi necesidad porque yo no tuve el valor de decirle nada, pero Dios le habló al siervo. Claro. Ve, bonito. Hay una cosa que usted tocó en el programa pasado y dije, se la voy a preguntar y me acaba de acordar ahí. Vamos ahí. No te voy a cortar, sino que vamos ahí. ¿Usted me entiende? Usted me dice que cuando nuestro precioso hermano Fabio le dio la carta, aquella carta, y le dijo, ya no eres más mi pastor, usted no lo tomó de una manera negativa, sino que dijo, usted pensó entonces, entonces será él de aquí en adelante mi anciano. Claro, yo lo tomé bien, ¿por qué? Porque mire, hermano Branham dice que usted jamás puede tener más visión que un pastor. Seguramente dentro de los planes allí yo hubiera seguido ayudando en el ministerio y todo este tipo de cosas, pero al hermano Branham, al hermano Fabio liberarme en ese momento, me dio la opción de hacer lo que ahora soy, que Claro. fue fundar una iglesia en Bogotá, en Neiva, en Chile, en Cuba, en Italia, y con muchos seguidores por todo el mundo. Entonces, pero Pero es el caso, pastor, es el caso que le puede pasar. Incluso aquí hay un pastor maravilloso que él dijo, yo soy pastor porque tomé la decisión de decirle a mi pastor, no, pastor, yo estoy aquí muy contento como pastor asociado, como predicador, yo voy a la misión y todo eso, pero el Señor me está llamando, yo quiero ir a trabajar mi propia parcela y se fue a trabajar y hoy día es pastor. Digo, si yo no hago eso y yo no obedezco al llamado que el Señor me había dado, pues yo todavía estaría ahí de ministro posiblemente. mira, en mi caso fue extraño porque yo fui expulsado de una manera que ya hablamos, pero después lo comprendí. Yo un día estaba mirando algo y entendí que a Job, sin compararme yo con ese gran santo, el que lo echó al diablo fue yo. Sí, Dios echó a Job al diablo. Dios claro, mismo. claro, claro, ¿Sí? claro. Entendí que todo lo que me ha pasado tenía un propósito. Mira, hoy Para bien, realmente para bien, para bien. cuando recibimos nuestra oficina aquí, no, es que tienes que verla, te voy a mandar fotos y cosas. No, Hernando también estaba conmovido porque nos sentíamos como en el Bajo Manhattan, en el lugar más importante de Ciudad de Panamá, una oficina preciosa, espectacular, ¿no? Con muchas posibilidades maravillosas. Y yo decía, Dios, qué hermoso. O sea, entonces sentía la responsabilidad de lo que nos viene, porque Dios me ha dado una clínica muy prestigiosa en Colombia, otra empresa de desarrollo humano integral, me ha hecho un inversor inteligente, me ha hecho un bestseller. Fíjate todo lo que ha hecho Dios, yo no me atribuyo nada de eso. Ahora voy a lanzar mi tercer libro en el Nogal, de nuevo. Y yo decía, Señor, tú honras a quien te honra y tú levantas a los que en algunos momentos fuimos considerados la escoria de la sociedad, lo peorcito.
pero no nos levantas para ensoberbecernos ni para pensar que somos algo grande, sino para servir, para ayudar, para Sí, construir, para tener misericordia, para poder comprender que así como hubo un José Darío que hace muchos años atrás tuvo que caminar 10 horas para llegar a adorar y no sabía cómo volverse a casa, y alguien tuvo misericordia y sensibilidad para ayudarlo, de la misma manera sentimos ese llamado de ser una voz ujú, de colocar granitos de arena a aquellos que van en el camino y en momentos de fatiga, de dolor, dicen, oh, Jehová Jireh, ¿dónde estás? Qué bello poder ser Dios en piel para otros y decir, aquí claro, está Jehová Jireh. amén. ¿Ves? Entonces, Gloria a fíjate, Dios. David nos muestra algo hermoso. David nos muestra que la prosperidad con propósito, ojo, la prosperidad con propósito no nace del ego. Y voy a hablar acá algo importante, hermano. El ego es peligrosísimo. El ego es una falsa concepción de sí mismo. El ego es el peor enemigo, es al que el profeta se refiere. El peor enemigo duerme con usted, camina con usted, come con usted y es usted. Pero ese usted no es su autoestima, es su ego. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, Sí, niéguese a sí mismo. Ese sí, a sí mismo es el ego, una falsa concepción, y sígame. Pero también el mismo Jesús dijo, por otro lado, amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Ve? Ese no es el ego, ese como a ti mismo es la autoestima. Entonces, David nos muestra que la prosperidad con propósito no nace del ego, sino de la comprensión correcta de la responsabilidad. Mira, y voy a decir acá algo divino, hermano. David fue inmensamente rico, uno de los hombres más ricos de toda la Biblia. Él no persiguió riquezas, persiguió fidelidad a Dios. Y en virtud de esa fidelidad y de esa buena administración y ese buen manejo del poder que Dios le fue dando, entonces Dios le dio riquezas. Entonces, ¿por qué? Porque la fidelidad sostenida en el tiempo, pues terminó produciendo ¿qué? Influencia, estabilidad y provisión suficiente en riquezas para cumplir ¿qué? Su propósito, su asignación. ¿Ve? Entonces, fíjate, hermano, esto es precioso porque estos principios no pertenecen a una época antigua solamente. Hoy siguen gobernando la vida de quienes deciden construir con paciencia, con orden, con visión, con el paso del tiempo. ¿Ves? De hecho, yo ahora que Dios me ha hecho un hombre extremadamente exitoso, lo que quiero hacer es hablar con muchos pastores de las iglesias, si quieren dejarse ayudar y ajá, enseñarles, ¿sí? A emprender, a progresar, a que hagan claro. sus conocimientos, a que sí es posible. Bueno, de pronto algunos se cerrarán y dirán, ¿qué quiere este hombre? Pues lo que quiero es que la gente progrese, hermano. Lo que quiero es que la gente pueda entender que hay un equilibrio entre lo espiritual y lo material, ¿sí? Y que Claro, espiritualidad, y como ellos, de una u otra manera, ellos tienen esa influencia también, o sea, esa influencia no, ¿cómo le llamaríamos esa? Como ese deseo, o como esa, bueno, eso, de prosperidad. claro, Entonces se puede aprovechar para enfocarla bien como lo estamos hablando ahora, claro, claro. con propósito. De hecho, lo que te digo, hay ministros muy reputados, no voy a mencionar nombres, que se han tomado el viaje a Bogotá para aprender, para decir, oiga, venga, enséñeme cómo es el asunto. Y lo he hecho con el mayor cariño, los he atendido como jefes de Estado, los he atendido como se merecen. ¿Por qué? Como hijos de Dios. Entonces, hermano, todo el que quiera llegarse, maravilloso. Pero pues cuando hay celos, cuando todavía no sirve para nada, cuando uno no califica, bueno, pues no hay nada que hacer, o sea, nuestro Bueno, ministerio, lo importante aquí es que su merced, gracias a Dios, como decíamos ahorita más atrás, el Señor lo vino preparado, lo vino preparando en el silencio, ¿verdad? En lo oculto, en lo silencioso, lo vino preparando para cuando viniera este momento, su merced ya eso no lo afecta, no pasa nada. Es decir, si de pronto hay que poner un punto la I, uno la pone, pero eso es perfecto, eso es como parte del programa. no, al contrario, mira, me hace un favor, yo he aprendido
Y Benjamin Franklin dijo algo maravilloso algún día. Dice, las críticas aún violentas suelen ser mejor que las alabanzas. Sí, ¿por qué? Porque las cometas no vuelan a favor del viento, vuelan en contra del viento. Entonces, Sí. una persona que va progresando no le afecta en absoluto la desaprobación, antes lo empuja Sí. más. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gracias. Sí, de hecho hay una escritura muy maravillosa en el libro de Eclesiastés que dice que la excelencia de obra causa la envidia de su prójimo, ¿sí? Repita lo de la cometa Las cometas no vuelan a favor del viento, vuelan en contra del viento. para elevarse. Sí, claro, claro. Entonces, eso simplemente es parte del libreto. No vemos a nadie que haya alcanzado algo significativo, que no haya tenido detractores, enemigos, todo este tipo de cosas. Entonces, acá quiero mostrar algo muy, muy delicado, muy maravilloso. Y que nuestra humildad, pastor, también nos permite a nosotros reconocernos en qué fallamos, reconocerlo y arreglarlo y seguir echando para adelante. Claro, claro. Es que somos absolutamente falibles, hermano. Y aquel que se crea producto terminado, pues está enfermo. Simplemente vamos en un proceso, en un devenir, y en ese devenir van a pasar muchas cosas buenas y maravillosas. Fíjate el gran rey David cuando su propio hijo Absalón lo destronó y un benjaminita vino y le escupió en la cara y le tiró tierra y todo eso, ¿no? Es un Ajá. pues este hombre no permanecerá con su cabeza en su cuello. Y David, guiado por el Espíritu, le dijo, déjalo, Jehová le ha dicho que me haga eso. O sea que yo Ujú. comprendo que a veces Dios permite que se levanten detractores injuriosos, con calumnias, con locuras, para perseguirlo a uno. Y eso es parte del libreto. No pasa nada con eso. Eso nos hace crecer si lo tomamos en la manera adecuada. Si nos apasionamos y que aquí, allá. Porque es que mire, recuerde, hermano Branham una vez tuvo un caso muy tremendo de un hombre que dijo, pago $1,000 y sana a tal niña, y ora por ella, ¿te acuerdas? Un caso muy tremendo. Y el Sí. profeta dijo, no, páguelos, que yo oro por ella y se va a sanar, quiero el dinero. Y entonces el hombre hizo una cosa malísima, dijo, no, pero déjeme, voy acá, le iba a hacer daño a la niña, le iba a herir. Entonces el profeta de una vez paró la cosa y le dijo, usted es un demonio, usted es un demonio, no hay más que conversar. Entonces, hay personas a las cuales usted le da razones, extractos, Biblia, cosas, pero quieren inventar locuras, quieren Hoy, añadir, decir cosas que no dijo el profeta. hoy son cosas que ya las definieron en su mente y en su corazón y difícilmente, excepto el poder sobrenatural de Dios que tenga un programa con él, va a salir de ese atolladero. Claro, claro, porque ahora entonces extractos que dijo el profeta se inventaron y yo quiero que me muestren que dicen, no, eso solo aplica para ovejas, no para pastores. Y me muestran eso, ¿sí? Ah, el versículo aquel, sí, sí, no, Y tremendo. varias cosas, entonces se vuelven realmente personas que uno dice están completamente ciegas, revestidas de religión y bueno, tendrán el fin que tienen que tener, porque es que hay un profeta hermoso que dice que el tiempo es el mejor discernidor de todas las cosas. Ujú. Entonces el tiempo justamente es el que va mostrando los Sí, resultados. Entonces, bueno, continuamos con esto, hermano. ¿Cómo vamos? ¿Tenemos más tiempo? sigamos volando, sigamos volando. Amén, amén. Entonces, fíjate, hay algo acá muy hermoso. Todavía, oiga, todavía la presión no nos hace daño. Amén. Oiga, ¿me entendió? En Sí, este vuelo que vamos, todavía la presión no me ha hecho daño. maravilloso, somos águilas, por la gracia de Dios. Hilaridades. Entonces, mira, con el paso del tiempo, David, fíjate, primero David fue un gran líder, muy carismático, muy tremendo, pero eh, dejó de ser solo un líder carismático para convertirse, ojo, y esta es la parte importante, en un constructor consciente de sistemas. O
sea, él trascendió lo que la vida le había otorgado como un gran líder y entendió que tenía que construir un sistema. ¿Por qué? Porque su visión ya no se limitaba a ganar batallas o a consolidar su posición personal. No, aquí es lo que va a decir que es muy grande. David empezó a pensar en términos de estructura. David empezó a pensar en términos de legado. Empezó a pensar en términos de continuidad y estabilidad. O sea, David comprendió algo, hermano, que nunca se lo he oído decir a nadie. Yo lo he visto en la escritura. Comprendió que un reino no se sostiene por momentos heroicos. No, un reino se sostiene por un orden permanente. Voy a repetir, no Sí, se sostiene repita. por momentos heroicos. Un reino no se sostiene por momentos heroicos. No, Un reino no se sostiene por momentos heroicos, sino se sostiene por un orden permanente. sino se sostiene por un orden permanente. Un ¿Sí? orden permanente. Exacto, por eso, ¿sí? Una vez afirmado en el gobierno, ¿qué hizo David? Dedicó gran parte de su energía a ordenar lo que otros reyes descuidaban, hermano. Entonces, ¿qué hizo David? Mire, algo valiosísimo. Lean bien la historia de David. Estableció qué funciones, definió qué Sí, responsabilidades. Y David puso atención, ojo, a los detalles que daban gloria, no a los detalles que le daban gloria inmediata, no, sino que garantizaban permanencia. O sea, sí. hubo permanencia en el reino por las gestiones internas que hizo David. Es decir, David entendió que el verdadero liderazgo no consiste solo en dirigir personas, hermano, sino en diseñar sistemas que funcionen incluso cuando el líder no esté presente. Y ahí está su verdadera grandeza. Por eso a Qué cosa. Jesucristo, sí, eso es glorioso, hizo sistemas que siguieron funcionando aun cuando él no estaba presente. No estuvo, claro. Mira, el hijo de David en la carne fue Salomón, y Salomón, Sí, después de que su padre le dejó todo, pues hizo el templo y tuvo pompa, gloria y riqueza. Pero mire algo, jamás usted va a ver en la Biblia que a Jesucristo le llamen el hijo de Salomón, pero no. sí el hijo de David. Y hubo algo muy importante ahí, pastor. Tuvo las mujeres que tuvo, pero ninguna de ellas lo inclinó a la adoración a los Baales. En cambio, Salomón sí. A Así es, Salomón, a Salomón los lempos lo llevaron a adorarlos a los Baales, a los dioses, a los Baales. así es, así es. Entonces fíjese, su liderazgo no fue solo formar o dirigir personas, sino diseñó sistemas que funcionaron incluso cuando el líder no está presente. Y ojo, esa comprensión, fíjate, yo siempre estoy haciendo una comparación con lo financiero, es uno de los fundamentos más sólidos de cualquier legado verdadero, hermano. ¿Sí? Claro, pasó, porque mire, incluso ahora está sucediendo un fenómeno, y nomás aquí en Colombia lo vemos, aquí nosotros que no andamos metidos en el cuento empresarial, pero uno ve, ¿no? Que tal empresa era tan buena, pero murieron los padres y la tomaron los hijos y acabaron la empresa. Por ejemplo, la 14 de Cali, Claro, y muchas otras. ¿Por qué? muchas Mire, otras. nacionalmente las empresas duran 3 generaciones cuando se centralizan en una figura. Pero justamente David, en lugar de centralizar todo en su figura, comenzó a qué? A distribuir responsabilidades, a levantar hombres capaces, a ordenar procesos. Sabía que un reino que depende excesivamente de una persona es totalmente frágil, hermano. ¿Mm? Por muy talentosa que esa persona sea. Y esa manera de pensar de David lo llevó a preparar ¿qué? Estructuras que trascendieran su propia vida, hermano. Esto es importantísimo porque recuerde que el Dios Todopoderoso
ocuparía el trono de David. O sea, es tan grande el legado que dejó David, que al Dios eterno le plugó decir, bueno, voy a ocupar su trono, porque el legado que ha dejado es maravilloso, es enorme, ¿sí? Entonces, la relación que David, por ejemplo, tuvo, y eso que voy a decir es bastante delicado, con los recursos, también maduró notablemente. Es decir, David, ojo con este detalle, hermano, no usó la prosperidad del reino para satisfacer caprichos personales. No, señor, usted no lo ve en esas. Supo acumular riqueza de forma estratégica. Reunió materiales, organizó tesoros y preparó provisiones con una visión clara de qué? Del futuro. Aunque no sería él quien construiría el templo, porque por la guerra tuvo que derramar mucha sangre, ¿sí? Entendió que su responsabilidad, esto lo hace precioso, era eh, dejar todo listo para la siguiente generación. Y esta es una de las expresiones más puras de la generosidad, hermano Cheito, y no viajes, porque es una generosidad con visión de legado. Ojo, no dar solo lo que sobra, sino preparar lo que otros necesitarán en el futuro. Oh, no pensar solo en lo que se disfruta hoy, sino lo que sostendrá las cosas mañana. Wow. Y eso, la planificación a largo Sí, plazo fue una de sus mayores fortalezas en esta etapa. O sea, David comprendió que el verdadero crecimiento sin planificación es solo expansión desordenada, hermano. claro, no, y eso que acabas de decir da, de una manera u otra, da tranquilidad, da seguridad y descanso. Claro, mire, hermano, por eso, mire, grandes iglesias del mensaje murieron sus líderes. Puedo mencionar nombres concretos, se deshicieron prácticamente. ¿Por qué? Porque estaba muy centralizada la figura del poder en el líder. Eso es peligroso. Ojo, no significa que le quitemos la autoridad otorgada por Dios a un líder, pero la responsabilidad de un líder es formar a otros para que puedan continuar con una obra que perdure en el tiempo, Ujú. una obra que dé legado. ¿Eh? Por eso, David, antes de permitir que el reino se extendiera, se aseguró de que existiera un orden interno, hermano. David, léalo en la Biblia, estableció estructuras administrativas, estableció estructuras militares, estableció estructuras espirituales que permitieran que estabilidad. Y hermano, ese principio sigue siendo absolutamente vital en el mundo moderno. ¿Por qué? Mire, muchos proyectos colapsan no por falta de talento, el talento está, sino colapsan por ausencia de sistemas. Muchos. Imagínense que cuando vino su hijo Salomón a la escena, cuando Uh-huh. el Señor le dije, pide lo que quieras, él lo que le pidió fue sabiduría. Imagínense la preparación de ese muchacho al lado del rey David, que le hubiera podido pedir cualquier otra cosa, pero le pidió sabiduría y con esa sabiduría que el Señor le dio, hasta la reina de Saba vino a verlo. Así es, así es. Entonces, David nos enseña que el orden, ojo, no limita el crecimiento, que muchos creen que el orden limita el crecimiento. No, no, no. Ajá. El orden no limita el crecimiento, lo protege, ¿Lo qué? lo, lo protege. El orden protege el crecimiento. Ujú. Fíjate nomás a Claro. nivel. Dios dice, el profeta dice en la página 1085 de Doctrina, Orden y Conducta, que para que una iglesia sea iglesia tiene que tener doctrina primero, luego orden y luego conducta. Primero es doctrina, luego orden y luego conducta. ¿Cuándo vino el orden? Cuando la iglesia empezó a crecer y ¿Ve? ¿No tuvieron que era al levantar. contrario? ¿No era al contrario? Conducta, orden y doctrina. Eso está súper mal, hermano. Eso es Claro. lo que tengo que hablar con el hermano José Brannan,
porque en la traducción dice doctrina, orden y conducta, y en la Biblia primero fue la doctrina, Hechos 2:42, luego fue el orden, Hechos 6, donde colocaron diáconos para establecer orden en la iglesia en virtud de que se había multiplicado, y luego fue conducta, cuando en Hechos 7, O sea, Esteban no, dijo a Jesús. no puede, no, claro, no puede haber conducta y no primero, sino hay primero una doctrina y Uh-huh. luego un orden Y para luego luego se refleje la conducta. yo siempre he dicho que imprimieron mal eso de conducta, orden y doctrina. Y eso lo he predicado durante años y es un tema que algún día le pido la gracia a Dios de hablarlo con mi precioso y noble hermano José Branham. Porque en la página 1085 el profeta dice doctrina, orden y conducta. En otras traducciones dice doctrina, orden y disciplina. Disciplina es lo mismo que la conducta. También Entonces, estábamos hablando, antes decíamos, creo que decíamos era, algunos, no todos, ¿no? Decíamos era divorcio y casamiento. Y es al exacto, contrario, ¿no? Casamiento y divorcio. por supuesto, hermano. Las cosas tienen que tener un orden, porque es que mira, eh, eso es como colocar la vaca pastando en el techo. No, Sí, sí, sí. las cosas, no, la Biblia tiene un orden y el profeta porque siguió el mapa bíblico, ¿no? Entonces, eso, esta parte, David realmente hizo cosas muy, muy maravillosas, ¿sí? Porque mire, la administración del reino y la honra a Dios nunca fueron asuntos opuestos, no. David integró ambas dimensiones. David entendió que lo espiritual y lo material iban perfectamente de la mano, no como algunos hoy lo quieren separar, ¿sí? Porque David entendía que la fe auténtica, pues produce responsabilidad, hermano. Como dijo Sir Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial, la responsabilidad es el precio de la grandeza. Entonces David no descuidó, ojo, y entendió que la espiritualidad madura se expresa en decisiones sabias, ¿sí? No en improvisaciones constantes. Porque hoy tenemos, mire, mucha gente del mensaje que, oh, Jehová es mi pastor, ¿sí? Pues están endeudados en todas las facturas. ¿Qué pasa? Jehová sí es su pastor, pero Jehová quiere una buena administración. Jehová quiere enseñarle a la gente que no es pobre, sino que es desordenada. Jehová quiere mostrar que Él es nuestro pastor, pero a nosotros nos corresponde administrar. Él es nuestro sanador, pero nosotros somos los que cuidamos nuestra salud. O sea, Jehová puede sanarme, pero si yo me como 12 empanadas y 15 bizcochos y 20 pizzas, pues me va a dar arteriosclerosis y me va a subir los triglicéridos y me va a dar una ACV. Hermano, mire, las cosas se caen de su sentido común, Le va a dar hasta el más de San Vito. pero mucha gente está diciendo, oh no, eso no importa. ¿Cómo que no importa? Si la Biblia dice que este templo, que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cómo tratamos el templo? Sí, exactamente. Y eso uno a veces dice, no, es que yo no le meto, como decía el pastor Germán, si alguien se descarría, pero es de una manera jocosa, ¿no? No es Sí, doctrina de él, no, sino si alguien se descarría y va a tomar cerveza, pues tome, por lo menos tome águila. Entonces dice, una vez dice, no, es que cuidar el templo no es solamente tomar águila. Ajá, son muchas más cosas que exacto. uno realmente no tiene en cuenta. Fíjate, David manejó muy bien un equilibrio entre lo espiritual y lo material, y eso le permitió gobernar con qué? Con una visión completa. Y ojo con esto, con una visión completa, donde cada área tenía sentido. Ojo, cada área tenía sentido y propósito. Entonces que David finalmente se convirtió en un arquitecto de futuro. No solo consolidó su tiempo, sino que preparó el terreno para lo que vendría después. ¿Por qué? Ujú. Pensó en generaciones que aún no existían. Por eso un Sí, salmo dice, Señor, te alabarán aún los que no han nacido. Mira ese corazón tan precioso. Pensó en generaciones que aún no existían. Por Dios, si nuestros jóvenes hoy pensaran de esa manera, tendríamos otro tipo de iglesias.
tendríamos otro tipo de patrimonio que le dejaríamos a la humanidad, hermano. Porque a veces pensaba, no, soy solo, sí, eres solo, pero un día te vas a casar y lo que hagas hoy va a prepararte hasta genéticamente para tener unos buenos hijos. Busca una buena sementera. Hay gente que está regando su simiente ahí a la loca en cualquier parte. No se da cuenta que eso va a tener una repercusión muy tremenda, hermano. Entonces ve todo lo que es. Totalmente de acuerdo. Exacto. Entonces el tipo de liderazgo de David no buscaba aplausos inmediatos, hermano, no buscaba porras, buscaba un impacto verdaderamente duradero en el tiempo. Y es precisamente esa mentalidad que él tuvo la que transforma la prosperidad en legado. Quiero que pienses esto, legado, en herencia, en algo pura, porque cuando los recursos que Dios le da a uno se administran con visión, dejan de ser solo medios de comodidad, hermano, se convierten en instrumentos de trascendencia. Fíjate que estamos ya mostrando cómo las acciones ordenadas de David tuvieron una repercusión en el tiempo y con el tiempo, hasta hoy, hermano. Entonces la madurez de David. Ojo, y aquí voy a entrar en un tema bellísimo que creo que lo dejaremos para la última parte. No se Sí, señor. manifestó, no se manifestó en una vida sin errores, no, sino en una capacidad profunda de corregir el rumbo cuando se desviaba. Decía, hay errores fuertes, duros, que también tuvieron repercusiones, fue David, pero la manera en que los arregló, oh, es algo divino y maravilloso. De eso nos vamos a ocupar en el próximo programa, Cheito. Seguro. Importantísimo eso. Y lo otro que quiero que toquemos en el otro programa, en el último programa, Dios mediante de aquí al próximo lunes, es definitivamente un cristiano de este mensaje puede votar bien sea por el que quiera. Es decir, en este caso nosotros ahorita nos vamos a aproximar a unas elecciones en Colombia. La pregunta le dejo ahí para que la analice, pastor, es, nosotros como el mensaje, teniendo en cuenta que aquí en el mensaje, bueno, en el tiempo mío, pastor, yo me levanté con algo que le llamaban Partido Liberal, Partido Conservador. Y entonces mi abuelito era liberal. Y por ende, Cheito apareció liberal. ¿Entiendes? Y traemos a liberal. Y luego que comencé, etcétera, etcétera. Después de tiempo se han venido cambiando todos estos roles, pero como decía también mi abuelo, ese es el mismo perro, pero con distinta huasca. Así que mira, están ahora digamos, tres representaciones, pero hay muchas más representaciones que al fin y al cabo se unirán, en fin. La pregunta es, ¿existe lo que llaman la derecha, lo que llaman la izquierda, lo que llaman centro, lo que se llama liberales, conservadores, socialistas, comunistas, etcétera? Y los creyentes de este mensaje, no nos vamos a decir mentiras, no todos, pero sí muchos, nos identificamos con una de esas tendencias. Entonces, para el próximo lunes usted nos va a hacer el favor de decirnos si los creyentes de este mensaje podemos ir a votar por X o Y candidato. ¿Estoy claro, pastor? Eso como por el mensaje, ¿no? Porque es que hay mucho mito sobre eso y es bueno mirar las cosas por el mensaje. Ok, pastor. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta para el próximo lunes, Dios mediante, y el próximo lunes hacemos una pausa, terminamos ahí y Dios mediante más adelante me avisa cuando ya tenga el libro. ¿El libro de qué va a tratar? El libro ya lo terminé, lo voy a lanzar en el Nogal en un mes y medio. Estás invitado, Cheito, y muchos buenos Gracias. ministros. El libro se llama La ciencia del alma es el amor, huellas en las arenas del tiempo. Pero justamente el libro muestra por qué se llama La ciencia del alma es el amor, porque el amor también tiene principios y el reino y el cielo se mueve bajo principios. Entonces habla básicamente de que el justo obtendrá bendición y justamente bendición en todos los aspectos, no solo en paz, no solo en armonía, sino material,
y dejará legado, y los hijos del justo serán poderosos, como dice el Salmo 112. Y hay mucho sobre eso. Entonces, va a ser algo maravilloso y también va a ser un bestseller. También vamos a lanzar el primero que hicimos, Jesucristo el Mensajero Eterno, por Amazon, y aspiramos a que también se vuelva un bestseller del mensaje. Maravilloso, maravilloso. Eso Bueno, vamos, pastor, vamos a orar, vamos a terminar con una oración. Si alguno de los hermanos tiene alguna petición ahí en su corazón y cree que el Señor le puede ayudar, que es algo en lo que el Señor le puede ayudar y que es de beneficio para su vida, tanto material como espiritual, solamente tiene que cumplir un requisito: creer, tener fe en Dios, y la fe mueve montañas. Inclinamos nuestros rostros y oramos. vamos a orar. Padre amoroso, bondadoso Señor Jesucristo, queremos darte gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Eres grande, eres justo, eres fiel, eres noble, eres verdadero, Señor. Te amamos, te adoramos. Queremos, Señor, colocar en tu presencia nuestras vidas, decirte que tú eres el motivo y el objetivo de nuestro ser. Gracias, Padre. Ayúdanos, ministranos, glorifícate en nuestro ser, Padre. Te necesitamos más que el aire que respiramos. Dirígenos y danos bondad de sentimientos, verdad de pensamientos y justicia en las acciones. Gracias por todo lo que haces, por todo lo que has hecho, por todo lo que harás, Señor. Bendito seas tú, la roca de la eternidad. Bendice y contesta las peticiones. En especial quiero colocar a mi hermano Harold de Palmira, que ha tenido un daño coronario, Señor, pero tú eres su sanador. Permítenos comunicarnos con él también y mirar qué podemos hacer desde la ciencia médica por el Padre. Gracias, sabemos que tú eres el médico de médicos y a ti el poder y la gloria y la alabanza. En el nombre del Dios Todopoderoso, del Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo les Amén. bendiga. Amén. Un abrazo a la maravillosa iglesia del Dios viviente allá en Fontibón y a toda su maravillosa parentela, incluyendo a la heredera, al último retoño que se llama Beersheba, ¿no? Beersheba. Amén. Gloria a Dios. Gracias, manito. Oye, permítame, para la gloria de Dios, un aplauso. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Bueno, nuestro precioso hermano José Darío Gómez, que ha venido con nosotros y ha compartido exactamente 1 hora 20 minutos de la palabra de Dios. Bueno, todo esto es relacionado con el mensaje y palabra: cristianos frente al poder. Ay, Dios mío. Y pensar que nos dan un medio podercito y ya no sabemos qué hacer con eso. Por eso no funciona la cosa. Y es que es tremendo, no es fácil. Que el Señor nos ayude a todos. Dios mediante, el próximo lunes estaremos aquí con la cuarta parte de este tema y finalizando, mientras tanto, con el hermano, y luego más adelante lo tendremos. Nos vamos a dar cuenta si nosotros como creyentes del mensaje podemos votar por el que sea, porque aquí pues eso de la política es cosa seria. Que yo no soy de ningún partido, mentiras. Eso pues en el corazón, en el profundo corazón. Los unos tienen a Petro, los otros tienen a Uribe, los otros tienen a María Eugenia Rojas de Moreno Díaz, los otros. Yo me acuerdo que viva la Napo, me acuerdo yo cuando estaba chiquito en Santander. Yo soy de Santander. Pues iba a tener mucha fuerza la Napo, ¿no? Así se llamaba la Napo. Era el partido de la hija, María Eugenia Rojas de Moreno Díaz, era la hija del general Rojas Pinilla. Y los liberales, y me acuerdo cuando yo estaba chiquito que ganó el presidente Alfonso López Michelsen, son los años 70, por allá, que López el pollo, López el gallo. Yo me acuerdo de eso. ¿Cómo sería yo? Trabajamos aquí en Cali en la gobernación del Valle y por eso me involucré un poco en política. Es más, en alguna ocasión me escribieron en la lista para el consejo y estuve ahí con un número. Bueno, entonces, cosas que pasan.
Pero ahorita no estamos nosotros hablando de política, estamos hablando de Cristo, lógicamente. El hermano Branham como en 4 o 5 partes dice, como en 3 o 4 o 5 partes dice que su voto es por el Señor Jesucristo. Pero también habla de política, incluso le hacen una recriminación al hermano Branham porque hay algunos hermanos de raza de color que están por ahí hablando, como que tratando de elegir su voto y todo. Entonces el hermano Branham le llama la atención que se están olvidando del que les dio la libertad, que era creo que Franklin Delano Roosevelt, algo así. Entonces el hermano Branham le llama la atención. Entonces uno de los morenistas le dice, no, pero es que eso no es tema de púlpito. Y el hermano Branham le dice, es palabra de Dios. Y ustedes, por no fijarse en quienes están votando, le están dejando la nación a cualquiera y no piensan en vuestros hijos. Bueno, una cantidad de cosas. Bueno, Branham habla varias cosas de esto. Esto no es, como dice nuestro amado pastor Germán. Nuestro amado pastor Germán dice, no nos quedemos con un solo texto. Y es cierto, tenemos que mirarlos todos. No que el uno al otro, no, porque todos son fieles y verdaderos. Pero a veces hay unos que, por lo menos el hermano Branham dice algo acá, pero acá dice algo que es que como que la cosa se equilibra, ¿no? Entonces, no es fácil guardar el equilibrio, pero no podemos nosotros tampoco arraigarnos, o tampoco decir, no, es que este es como dijo, lo dijo una sola vez, entonces no sirve. No, no, nosotros no. Entonces, porque por lo menos Hebreos 3:8 está una sola vez ahí. Hebreos 3:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy, pero una sola vez. Pero eso sirvió, sirve y servirá hasta que vayamos de aquí. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, todos rogando los unos por los otros. Y los dejo con esto maravilloso y hasta el lunes, Dios mediante. Muchas gracias por vuestros saludos, por vuestro amor y perdónenme si en algún momento me ofendo con vuestros comentarios agresivos. Que yo también, como decía un hermanito, la parte humana, la parte humana. Perdóname, si es que leía la verdad, la parte carnal de nosotros, nos afectamos todavía. Nos falta pelo para moño. 2, 3.